Documentales Universales Sin Límites se complace en presentar las 10 flores más hermosas del planeta. Estas muestran lo impresionante que puede llegar a ser la belleza de la Madre Tierra. La naturaleza es tan hermosa como alucinante. Los prodigios de su creación nos rodean y a diario podemos ver la grandeza de los árboles y maravillarnos con las plantas y paisajes. Pero de todas las manifestaciones de la biodiversidad silvestre, las flores son quizá las más admiradas y apreciadas por los seres humanos. Su belleza y su aroma cautivan todos los gustos. De hecho, las flores por sí solas son un obsequio que se considera honroso. Documentales Universales Sin Límites ama la naturaleza. Es por ello que el día de hoy queremos presentarte estas flores tan hermosas como increíbles que puedes cultivar en tu hogar para darle un toque fresco, renovado y atractivo. Además te diremos sus características y consejos para mantenerla y cuidarla. Pero antes de pasar a conocer esta lista, te invitamos a suscribirte a tu canal y activar la campanita de todas las notificaciones para que recibas un aviso cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Pues bien, empecemos. Número 10. Aguileña o colombine. La flor colorado colombine, aunque es una flor silvestre, se utiliza muchísimo en decoración. Es una planta ornamental muy popular en jardines con flores de variables colores. Los colores más habituales son el blanco, el amarillo y el rosado. Es muy usual que las flores sean bicolor con los sépalos diferentes de los pétalos. Es una planta herbácea perenne que alcanza los 20 a 60 centímetros de altura, con una especie de flor de apariencia elegante, sofisticada. Aguilegia caerulea es la flor del estado de California. Son nativas de las montañas rocosas desde el sur de Montana a Nuevo México y oeste de Arizona. Es muy común verla alrededor de los estanques o también en macetas. Florecen durante el final de la primavera e inicio del verano. Debe regarse de manera constante y necesita exposición directa con el sol o semisombra. Número 9. Corazón sangrante. La flor corazón sangrante, llamada realmente Dicentra spectabilis, es una de las flores más impactantes del mundo. A pesar de ser una flor única e increíble, es bastante desconocida. Esta flor es originaria de Asia y se puede encontrar de forma natural en muchos colores: rojo, rosa fucsia, rosa claro, etc. El nombre de esta flor se debe a que sus pétalos son semejantes a un corazón y que posee una pieza que cuelga por debajo del corazón que se parece a una gota de sangre. Esta planta se encuentra desde Siberia hasta Japón y puede alcanzar los 90 centímetros de altura en un clima templado. Sin embargo, hay que tener cuidado con ella, pues puede provocar irritación de la piel en algunas personas. Florece desde inicio de primavera hasta el otoño y dependiendo del clima puede colocarse en la sombra en los climas templados o en la luz directa en los climas fríos. Número 8. Achira o caña de India. La cana índica está presente en una multitud de jardines por su magnífico follaje de vivos colores, así como por sus bellas flores. Esta es una extraordinaria flor que puede llegar a medir hasta 3 metros de altura. Su origen es sudamericano y hay estudios que comprueban que se cultivaba en Perú desde hace poco más de 4.000 años. Florece con facilidad en verano hasta bien avanzado el otoño en climas tropicales o subtropicales. Su riego en verano debe ser abundante y casi nulo durante el invierno. La achira debe situarse en una exposición soleada y abrigada, ya que es sensible al frío y al viento, aunque sea ligero. Las flores se agrupan en inflorescencias de colores rojizo, naranja,
amarillo o rosa. Sus hojas son grandes y oblongas, de color verde, púrpura, rojizo o variegado. Número 7. Don Diego de Día, Convolvulus tricolor. Esta es otra impecable obra maestra de nuestra madre tierra, ya que se encargó de darle la hermosa forma junto con esos colores tan vivos que la caracterizan. Esta flor es extremadamente pequeña y muy frágil, pero no deja de ser bella. Esta flor adorna perfectamente jardineras, terrazas o balcones. Es una planta latina que puede exponerse a pleno sol o a la sombra ligera. Su riego fácilmente puede ser 2 veces por semana. Es conocida y famosa por sus hermosos e intensos colores y su curiosa forma de trompeta abierta. Es endémica de la región mediterránea meridional. En España se encuentra en la isla Baleares. Es una planta abundante en Andalucía, sobre todo en la Costa del Sol. Número 6. Hortensia hidrangea. Es una flor de indudable belleza y muy utilizada también en decoración. Además, la hortensia es una de las flores preferidas para la creación de buquets, puesto que aporta mucho volumen y textura. El género hidrangea incluye plantas ornamentales comúnmente conocidas como hortensias, nativa del sur y este de Asia y de América. La mayor diversidad de especies de este género se encuentra en la zona de China, Japón y Corea. La exoticidad de sus abundantes pétalos prefiere la sombra o semisombra y exige mucha agua. Es importante controlar que su suelo siempre se encuentre húmedo, incluso durante el invierno. Lo mejor es esperar a la última hora del día para regarla. La mayoría son arbustos que miden entre 1 y 3 metros de altura y algunas son árboles pequeños y otras son lianas que pueden alcanzar los 30 metros trepando por los árboles. Número 5. Rosas. La rosa es considerada la flor más bonita del mundo. Por ello se dice que es la reina del jardín. Es una de las flores más famosas a nivel internacional. Las hay en diferentes tamaños y colores y además están súper repartidas por todo el mundo. Son flores que sirven para decorar eventos, para crear perfumes y mucho más. Las rosas, con su olor embriagador, clásico y eterno, son siempre un gran acierto. Existen más de 30,000 variedades de rosas y cada una con una fragancia distinta, por lo que es difícil elegir entre tanta variedad. Pero puesto a elegir, nosotros nos quedamos con una variedad de rosa, la Red Naomi. Si alguna vez has tenido la oportunidad de oler una rosa Red Naomi, sabrás que es la reina de las rosas por más de un motivo. Su tamaño, su color, su textura y por encima de todo, su intensa fragancia. Número 4. El lirio de los valles. El lirio es conocido con el nombre común de azucena. Es una bonita flor que se puede encontrar en muchas partes del mundo, desde Europa hasta Japón, Canadá, Filipinas y Estados Unidos, entre muchos otros lugares. Se pueden encontrar en muchos colores, aunque el color blanco es el más habitual. El lirio es de esas flores que sabe cómo llamar tu atención, no solo por sus pétalos y su color extravagante, sino también por su fragancia, que hará que definitivamente te lleves un ramo a casa. El lirio de los valles, o también denominado Convallaria majalis, es una planta herbácea perenne que forma extensas colonias separando sus rizomas que envían espolones. Los tallos tienen 15 a 30 centímetros de altura
con una o dos hojas de 10 a 25 centímetros de longitud. Los tallos florales tienen 2 hojas y las flores se hallan dispuestas en un racimo de 5 a 15 flores. Las flores son actinomorfas y hermafroditas. La corola presenta 6 tépalos y tienen formas acampanadas de color blanco o rosa, dulcemente perfumados. El fruto es una baya. Número 3. Rudbeckia bicolor. Esta increíble flor es una herbácea perenne nativa del este de Estados Unidos. La flor puede llegar a medir 1.6 metros de altura. Los discos florales son amarillentos rojizos y los rayos mitad rojo y resto amarillos. La especie nombrada bicolor refiere al doble color de los rayos florales. Durante el verano, su riego debe ser abundante, aunque la exposición al sol puede ser directa. Puede florecer desde junio hasta octubre. Suele ser el adorno perfecto para la casa, pero también para eventos ceremoniales como las bodas. Número 2. Lantana. En el puesto número 2 se ubica esta magnífica flor. Tiene muchas variedades, algunas son más grandes, otras más pequeñas, distintos colores, etc. Pero lo que no varía es su forma. Las lantanas son flores típicas de América del Norte y de América del Sur. No obstante, estas flores también pueden encontrarse en algunas zonas de Europa. Existen muchas especies de lantanas y cada una de ellas puede poseer un tamaño y un color diferente. Las hojas elípticas de esta flor hacen de la lantana una de las favoritas a la hora de adornar casas y jardines. Sus pétalos tienen diferentes combinaciones de colores. Lo mejor es que no necesita de mucho cuidado de riego y sí necesita una exposición directa a la luz. Le gustan los climas cálidos y son extremadamente resistentes a las sequías. Está ubicada casi en toda América y en algunas partes de Europa. Número 1. Orquídeas. La orquídea es una preciosa flor que se utiliza mucho para decoración y también como regalo. Es una flor muy peculiar y que se diferencia fácilmente por la forma de sus hojas. Existen cerca de 25,000 especies diferentes y se encuentran en muchas partes del mundo, a excepción de las zonas que tienen clima desértico y polares. La orquídea es una de las flores más hermosas y delicadas del mundo. Tiene una variación sorprendente en las diferentes partes del planeta. Son perfectas para la decoración de cualquier espacio. Sin embargo, su cuidado es muy preciso. Le gusta mucho estar en espacios de fácil ventilación y bien iluminados. No soporta temperaturas inferiores a los 10 grados centígrados ni superiores a los 30 grados centígrados, aunque esto puede variar dependiendo del tipo de orquídeas. Su riego es por inmersión, es decir, desde las raíces, y debe recibir un abono muy específico para conservarla hermosa y saludable. Se caracterizan por ser flores con colores muy vivos y el de tener una columna central. Además, estas flores son hermafroditas, lo que significa que una sola flor posee ambos sexos. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te ha gustado este contenido, déjanos un me gusta y comparte con todos tus amigos y familiares. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo video.